Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, queridos amigos. Nos da mucha alegría contar con su compañía y les agradecemos por abrirnos las puertas de sus hogares en este domingo, Día del Señor. Hoy día de descanso, de familia y de abrir nuestro corazón a la voz del Señor en nuestras vidas, les damos la bienvenida a La Voz Católica. Los saludan esta mañana Blanca Prim y el Padre John Mario García. Querido Padre John Mario, buenos días. Buenos días, Blanca, y nuevamente buenos días, querida familia. Gracias por acompañarnos, queridos oyentes, y les agradecemos también por cada domingo nos permiten acompañarlos en sus hogares, en donde quiera que están, en sus labores cotidianas. Bienvenidos a La Voz Católica desde el este de Tennessee a todos los lugares del mundo. Encomendemos, queridos hermanos, este día a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Jesús, mi pobre alma desea recibirte. Cuánto te necesito. Ven y hazme feliz. Tú eres solo mi alegría, mi felicidad, mi amor. Ven, oh Jesús. Ven y dame tu sagrado cuerpo, que el Espíritu Santo ha formado tan milagrosamente en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Aquel cuerpo que se cansó trabajando, que sufrió hambre y sed, frío y calor, y que murió por mí en la cruz. Ese mismo cuerpo de aquellos que sufren, de nuestros hermanos enfermos, de nuestros hermanos que están solos. Ven, oh Jesús, y dame tu adorable sangre que derramaste tan generosamente por mi amor en el huerto de los olivos, aquella que corrió a torrentes en tu cruel flagelación y cuya última gota brotó de tu divino corazón, perforado con la lanza del soldado. Ven, oh Jesús, y dame tu hermosísima alma que tanto pensó en mí y que oró por mí al Padre Celestial. Ven, oh Jesús, dame la divinidad que desde toda la eternidad pensó en mí con infinito amor, que hizo mi alma según su imagen y la colmó de tantos beneficios. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy contemplamos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41 al 51, en la continuación del Evangelio de hace 8 días. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escuche al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná del desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en contraste entre la ley y el Antiguo Testamento y la persona de Jesús, es una constante en el Evangelio de Juan, como lo decíamos hace 8 días. Frente a la ley y su mundo, y especialmente frente a la interpretación y la manipulación que hacen los judíos de esta, el Evangelio de Juan propone a Jesús como el verdadero, como la verdad de la vida. Por eso mismo los autores del Evangelio de Juan se inspiran en la sabiduría divina a la hora de interpretar este texto en el Antiguo Testamento y de lo que Jesús ha venido a hacer como palabra encarnada. Por eso en el Antiguo Testamento se hablaba de la sabiduría divina que habría de venir en el mundo. Lo escuchamos nosotros en Proverbio, en el Eclesiásticos, en el libro de la sabiduría, como es aquella palabra para iluminar y enseñar y para llevar a cabo el proyecto salvífico de Dios. Eso nos lo dice los textos del Antiguo Testamento. Esa palabra se hace carne en Jesucristo. Por eso mismo, en este discurso del Evangelio de Juan, el capítulo 6, se tienen muy en cuenta estas tradiciones de la sabiduría del Antiguo Testamento porque son de tan alto valor para el cumplimiento de los preceptos de la ley. Juan está pensando que Jesús es esa palabra encarnada,
es la realización de ese proyecto de sabiduría que Dios tenía desde el Antiguo Testamento. El Evangelio de hoy nos introduce entonces en un segundo momento del discurso del pan de vida, porque habíamos comenzado ya con esto en el pasado domingo. Como es lógico, Juan está discutiendo con los judíos que no aceptan el cristianismo y el evangelista les propone las diferencias que existen, no solamente ideológicas, sino también prácticas de esto, porque Juan pone de manifiesto que ¿quién es Jesús? Jesús es un hombre de Galilea, de Nazaret, hijo de José, según se creía. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede venir este del cielo? Es la misma oposición que Jesús encuentra también cuando va a Nazaret y sus propios conciudadanos también lo rechazaron. Los protestas entonces de los oyentes le da ocasión a Jesús para que no responda directamente a esas objeciones, sino para que profundice más acerca de su falta de fe, también del significado del pan de la vida, que al final se definirá como la Sagrada Eucaristía. La presencia personal de Jesús en la Eucaristía, pues, es la forma de ir a Jesús, de vivir con Él y en Él. Y por eso en la Sagrada Eucaristía nosotros encontramos esta frase del momento de la epíclesis: por Cristo, con Él y en Él. El pan de vida nos alimenta, pues, de la vida de Jesús que Él tiene ahora, y que es una vida donde ya no cabe la muerte. Cada vez que comemos ese pan de vida en la Sagrada Eucaristía, no hay nunca un espacio para la muerte. Aunque se usa una terminología que nos parece inadecuada, como la carne representa también toda la historia de Jesús, una historia cargada de amor, de entrega por nosotros, una historia donde Dios se ha mostrado al hombre y le ha entregado todo lo que tiene, hasta su propia vida. Por eso Jesús es el pan de vida, porque el pan de vida hace vivir, porque el pan de vida no se cansa de entregarse, porque el pan de vida se desgasta por la vida de los otros. La vida que se nos da en la Eucaristía es una participación de la auténtica vida, que será la vida después de la muerte. Jesús no hace un simulacro en la Sagrada Eucaristía de lo que será la vida eterna, no. Es un adelanto real de lo que será la vida eterna. Nosotros no podemos degustarlo ahora con radicalidad porque no hemos pasado a esa vida completamente. La Eucaristía, como presencia de la vida nueva que Jesús nos trae, su vida de resucitado, es un adelanto sacramental, es decir, un signo visible de lo que será la vida eterna. Pero primero, tendremos que pasar por la muerte biológica, por supuesto, desde la fe, para poder llegar nosotros a dar ese paso a la vida eterna, y que desgustando la Eucaristía en este misterio nos puede dar. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo
que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Escuchábamos esta hermosa canción Jesús está vivo de Marco López, interpretada por Jolie y Josh. Padre John Mario, en el Evangelio Jesús nos asegura que Él es el pan de la vida y que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Qué significa creer en Jesús? A veces la visión de las iglesias separadas es diferente a la visión de la Iglesia Católica en este aspecto. ¿Solo con creer en Jesús ya tenemos la vida eterna asegurada? ¿Qué cosa implica creer? Gracias, Blanca. Se habla a veces de una manera tan superficial sobre esta cuestión de creer, incluso a veces parece más importante en otras cosas que el tema de la fe, ¿no? Y se opina a veces con tanta ignorancia sobre esto, incluso en las religiones, que hay que aclarar estos elementos sobre creer. ¿Qué es creer, no? A los cristianos de hoy nos toca vivir en un mundo en el que muchos hombres y mujeres han desplazado a Dios de su vida y viven como si no existiera Dios. Incluso esa es una de las artimañas del mal, hacernos creer a nosotros que Dios no existe. Incluso también hacernos creer que el demonio no existe para que actuemos con una libertad sin freno. Muchos incluso niegan explícitamente la existencia de Dios, no creen, son indiferentes, ateos, etcétera, etcétera, y se declaran completamente incrédulos a Dios o cualquier divinidad. Claro que cuando están en un momento de riesgo, en un momento de límite de su vida, ahí sí empiezan a creer, y por lo menos hay unos que, aunque eran ateos, echaban la bendición. Esto es increíble, ¿no? Cuando una persona habla desde afuera, sin conocer por experiencia personal lo que es creer en Dios, piensa, creo en Dios, pero no lo puedo asegurar. Sin embargo, el que vive desde la fe, el que tiene una experiencia interior, el que logra encontrar el sentido de esto desde dentro, puede decir con toda seguridad que conoce y ama eso de lo que cree. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: por su revelación Dios invisible habla a todos los hombres como amigos, movidos por su amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta es completamente adecuada a la fe, es decir, una invitación que nosotros recibimos. Por eso, respondiendo a la pregunta inicial, creer en Jesucristo o la fe en Jesucristo en principio es una invitación a creer, ¿no? Es la invitación a la fe. Dios se revela al hombre y el hombre es el encargado de responder.
Dios sigue revelándose completamente y por eso nosotros conocemos un mundo a veces en que niega la existencia de Dios y que dice que no está. Pero Dios sigue haciéndole la invitación, pero son estas personas las que siguen negando a esta revelación de Dios. Dios ha querido comunicarse a sí mismo, darse a conocer para invitar a todos a participar de la vida divina. Lo hace a través de la mediación de la iglesia, a través de la revelación divina, a través de los signos en la naturaleza. Y en todo eso se manifiesta que Él existe realmente. Incluso conocemos muchos de autores, teólogos y filósofos que han tratado de demostrar de algunas maneras y de muchas la existencia de Dios. Por ejemplo, conocemos a Abraham, que al escuchar lo que Dios le pedía, puso en práctica completamente tal y como Él se lo pedía, incluso hasta sacrificar su propio hijo. O conocemos también a la Virgen María, que igual escucha aún sin comprender, pero obedece. Entonces, ¿qué es creer en Dios? El creer en Dios, en principio, siempre antepone la fe. Necesitamos la fe. La fe nos ayuda a nosotros a creer, incluso en los momentos decisivos, cuando viene la prueba. En contra incluso de las posturas del mundo, incluso en contra de aquello que nosotros pensamos, incluso en medio de lo inexplicable. Eso significa creer. En algunas iglesias protestantes, por ejemplo, o algunos otros hermanos separados, hablan de que solamente creer en Jesús basta. Incluso esto es una doctrina muy luterana. Sin embargo, nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la carta del apóstol Santiago, que nos habla de la fe necesita de las obras, ¿sí? Mientras que una de las posturas de Martín Lutero era que solamente con Jesucristo o creer en Jesucristo se obtenía la salvación. Pues para la experiencia cristiana propiamente, y fue la enseñanza de Jesús, si solamente hubiese sido Él el único camino para la salvación, Jesús se hubiera ido con sus discípulos a encerrarse en la montaña, a quedar solamente en un momento de contemplación, y no le hubiera dicho a los discípulos cuando fue al monte Tabor, bajemos nuevamente a la montaña porque tenemos que volver a la vida real con la gente. Es decir, la contemplación tiene siempre que estar unida de la acción, y la acción tiene que estar unida siempre de la contemplación, como lo decía San Vicente de Paúl. Gracias, Padre John Mario, por su explicación. ¿Qué relación hay entre creer y comer el pan que nos ofrece Jesús? ¿No se puede creer solamente y no comer el pan de vida? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que por una razón u otra no pueden recibir la Eucaristía? Sí, Blanca, San Pablo expresó esto con mucha contundencia, que no todos están en condiciones de recibir la comunión. Dice él, examínense por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Estas palabras ponen de relieve la gravedad del asunto, pero no proporcionan un criterio claro de cuándo uno es digno y cuándo no. Por eso, como tantas otras cosas, es cuestión también de debate y de interpretación. Da la impresión, sin embargo, que los destinatarios de la carta, que fueron los corintios, ya tenían alguna idea al respecto. Es muy importante ver las fuentes conocidas de la iglesia primitiva, que fueron a finales del siglo I y también a principios del siglo II, que se escribió la famosa Didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles. Ustedes pueden buscarlo en internet, gracias a Dios ya está subida a la red, en la que se habla bastante de la Eucaristía, tras señalar que el sacramento es solo para los bautizados. Añade la siguiente frase: quien sea santo, acceda; quien lo sea menos, haga penitencia. Aunque necesite una ulterior precisión, sigue siendo un criterio válido, a la luz de la cual se entiende lo que se está estableciendo allí. Volviendo a su pregunta, ¿qué relación hay entre creer y comer el pan que ofrece Jesús? Pues la relación es completa. O sea, no podemos decir que creemos y no comulgamos. No podemos decir que comulgamos y no creemos. O sea, no se puede, lo uno no puede vivir sin lo otro. Ahora, ¿qué pasa para aquellas personas que no, por alguna razón no pueden recibir la Eucaristía? Como dice San Pablo, que no han discernido el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que significa comer esto. El mismo Pablo nos dice y nos lo recomienda que aquel que no esté preparado necesita la penitencia. Es decir, necesita pedirle perdón a Dios por sus pecados y también confesarse. Esto es bien interesante porque hay personas que dicen, Padre, es que yo no estoy en gracia de Dios porque no me he podido casar. Voy a ser un poco fuerte con esto, pero esto no es culpa de Dios. Es culpa de sus decisiones, porque usted no ha querido tomar la decisión de casarse y de vivir bajo la ley de Dios. Hemos vuelto la vida un poco tan laxa y tan permisiva en todas las cosas, que por esa razón a veces nosotros no podemos recibir la Sagrada Comunión, porque no nos comprometemos, porque realmente está la palabra, porque no nos comprometemos a lo que realmente el Señor nos está pidiendo. Se podría objetar y con razón, ¿cierto? Pero ¿quién puede ser santo entonces? ¿Quién puede ser libre de todo pecado? Nadie. Pero por eso el acercamiento a la comunión debe ser un acercamiento desde un espíritu de penitencia, desde un deseo de purificarnos. Lo propio es recibir la Sagrada Comunión cuando ya hay una comunión en el alma, en el interior, cuando ya hay un deseo profundo de recibirlo. Ahora bien, también hay situaciones diversas como que nosotros podemos hablar de distintos pecados, ¿no? A veces el pecado mortal rompe todo tipo de comunión y en este caso la penitencia
requerida necesita también el sacramento de la penitencia o la confesión como condición para poder recibir la Sagrada Comunión. Podemos encontrar, por ejemplo, todos estos elementos que nos pueden ayudar de cómo se comulga adecuadamente en Derecho Canónico en el numeral 916. Allí podemos encontrar todas las aclaraciones que podríamos hablarlos aquí, pero nos quedaríamos en todos los casos. Bueno, para concluir, en resumen, para comulgar hay que estar en gracia de Dios, aunque estándolo nunca somos dignos de todo de recibir al Señor. Aunque esto no es un obstáculo para comulgar, la dignidad de este sacramento siempre nos postula a algo más grande, a buscar ser dignos de esto. Y por eso, ¿qué pasa con las personas, con los hermanos que no reciben la Sagrada Comunión por alguna razón? Pues necesitan tener más exigencia y comprometerse con lo que Dios les quiere pedir, ¿no? Si realmente quieren seguir el camino real de Jesús con la radicalidad como lo hicieron los apóstoles, pues hay que hacer ciertas renuncias para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Sí, Padre John Mario. Ahora en el Evangelio Jesús nos dice: nadie puede ir a Él si no lo atrae el Padre. ¿Qué significa esta frase, Padre John Mario? ¿Quiere decir esto que seguir a Jesús no solo depende de nuestra voluntad? Pues Blanca, esto sería un punto de discernimiento y de conversación muy largo, ¿no? Porque ¿qué significa esta frase de que nadie puede ir a Él si no lo atrae el Padre? Todo el que quiera puede venir, es absolutamente cierto. Igual que es también seguro que todo el que vaya será recibido. Pero nadie que haya ido a Cristo por la salvación ha sido rechazado. Nadie ha sido devuelto sin nada. El que viene a comer el pan de la vida no se irá vacío. El que quiere venir a Cristo no tiene por qué dudar. No debe temer ser defraudado o avergonzado, nunca va a pasar esto. Todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama siempre se le abrirá. De esta base entonces podemos decir nosotros que dependen todos los evangelios. Y el evangelio es la promesa de aquel que no puede fallar jamás. Y esta promesa está siempre tan segura para todo el que viene a Cristo. Porque ese venir supone incluso que con el mismo deseo de querer, con el mismo deseo de ir donde Él, el mismo deseo de abrir el corazón y estar dispuesto a la voluntad de hacer lo que Él quiere, ya de antemano nos está dando una gracia especial y nos está ayudando en nuestra experiencia de pecadores a salir de esto. Por eso, cuando dice que nadie puede ir a Él si no lo trae el Padre, no se trata de que ha perdido la voluntad. No se trata de que Dios manipula la creación, no se trata de que Dios manipula la conciencia de las personas, se trata más bien del mismo deseo y la misma voluntad de la persona de querer encontrarse con Él. Esto es algo que experimenta todo el que es salvo por la gracia, todo el que ha conocido a Jesús de alguna u otra manera, no puede dejar de abrirse a Él. Incluso era triste para Jesús que hablándole a los líderes judíos, incluso a los fariseos, ellos siguieran cerrados en su corazón para no comprender lo que realmente Él quería traerles. El que es salvo reconocerá con toda seguridad que eso es así. Un hijo regenerado de Dios nunca presentará su salvación como resultado de su propia iniciativa. Una persona pecadora que ha sido regenerada por Dios de su pecado y que ha reconocido que ha fallado, nunca entenderá que esto es por su propia cuenta. Siempre se dará cuenta y siempre dirá que esto lo precedió la acción de la gracia de Dios. Pero él primero quiso ir y luego la gracia lo capacitó. Primero aceptó a Cristo y por eso después lo recibió. Primero abrió su corazón y después pudo entrar. Esta es la lógica. Por esto sucedía con los líderes. No había el paso primero para que después sucediera lo segundo. La oración de los que se han salvado, incluso de los que han orado por otros, es la prueba de que también nosotros tenemos el libre albedrío. Pero el libre albedrío no nos puede llevar a nosotros a la arrogancia de pensar que los dones que tenemos son de nosotros, sino que han venido de Dios. Gracias, Padre John Mario. Hoy día domingo, en la primera lectura, se nos habla del profeta Elías y cómo fue alimentado por un ángel cuando estaba caminando por todo un día en el desierto. Este pan es para nosotros una imagen de la Eucaristía y cómo la misión de Elías, el profeta, se compararía a nuestra misión. Elías tuvo unas situaciones bien duras, bien sufrido, ¿no? Es el trasfondo que nosotros debemos comprender cuando leemos esta lectura, cuando escuchamos a Elías. Elías había puesto fin a 2 años de hambruna y había eliminado a los profetas que idolatraban a Baal. Pero Elías recibe el agradecimiento más fatal de la reina Jezabel, porque ella pide su cabeza en una bandeja. En segundos, entonces, él pasa a ser un héroe a ser un fugitivo. Después de huir para salvar su vida, finalmente yace exhausto en el desierto bajo la única sombra que logra encontrar. Y se lamenta de todo lo que ha pasado. Ora para que llegue su muerte. Pero en lugar de esto, Dios decide alimentarlo. Un ángel aparece con pan y agua y le dice que se alimente. Todavía tiene una larga jornada delante de sí y no hay tiempo para el desánimo. Sin embargo, esto no es cualquier alimento. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre un alimento que te dé la suficiente fuerza para arrastrarte o ayudarte a vivir hasta 40 días por el desierto, solo para llegar a una montaña igualmente inhóspita?
Verdaderamente esto es un incidente desconcertante que es más que una milagrosa recarga de baterías. Tenemos ante nosotros a un profeta desanimado, y la intención del Espíritu Santo es señalar hacia el futuro, hacia una comida y bebida aún más extraordinaria que Dios pondrá en nuestra disposición a través de su Hijo. Nos está hablando entonces de lo que nosotros conocemos como la Sagrada Eucaristía. Pero miren lo interesante de esto, esta milagrosa comida a la orilla del lago que se menciona en los evangelios, satisfizo a un pueblo por poco tiempo y luego la gente volvió a tener hambre. Recordemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hablamos hace 15 días. Jesús señala esto en Juan 5 y también recuerda a la gente que el maná que sus antepasados comieron en el desierto también tenía limitaciones. Sin embargo, la comida que Elías come, valga la redundancia, le da fuerzas para continuar. La multiplicación de los panes y los peces, así como el alimento que Elías recibió bajo la retama o bajo este árbol, apuntan a algo superior, hacia una comida que verdaderamente satisface y llena la vida eterna. El desánimo de Elías cambia. El cumplimiento de todas esas promesas ocurre plenamente en el cuerpo y la sangre de Jesús cuando el Señor instituye la Sagrada Eucaristía. Este alimento será ofrecido no solo para algunos, sino para aquellos que son sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios. A través del bautismo, se convierten en profetas, sacerdotes y reyes. Elías entonces es alimentado con un pan que da vida, un pan eterno. Elías pudo haber continuado su camino, y aunque posiblemente se iba a encontrar con la montaña inhóspita, o aunque posiblemente en su misión hubiese vuelto a encontrar desaciertos, incluso Elías siguió siendo perseguido, Elías tenía una fuerza diferente, su desánimo se había acabado. San Pablo también nos dice en la carta a los Efesios que nosotros necesitamos esta fuerza sobrenatural y debemos deshacernos de toda amargura, de todas las bajas pasiones, de la ira, de las calumnias y de cualquier tipo de malicia. Cuando hemos eliminado esto de nuestra vida, entonces ya sabemos que Dios ha puesto en disposición su alimento, un alimento sobrenatural que es capaz de ayudarnos a nosotros a salir adelante, a levantarnos, a poner los pies también sobre la tierra, a continuar nuestro camino y nuestra jornada. Dios se preocupa tanto por Elías que envió un ángel para que le llevara comida especial. Por nosotros también hizo algo mejor. Nos envió a su único hijo, que era como el ángel, para traernos un alimento especial, la Sagrada Eucaristía. Gracias, Padre John Mario. Qué grande explicación. También se menciona hoy en el Evangelio esta frase, ¿no? Todos serán discípulos de Dios. ¿Nos podría explicar qué quiere decir la Escritura con esto? ¿Esto nos quita la libertad de poder optar? Es un poco como lo que hablaba anteriormente. Recordemos nosotros que los discípulos son llamados. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Dios siempre da el primer paso. Jesús se acerca a los pecadores y les invita. Es lo primero. Dios invita, Dios habla, Dios llama. Solo después de esta intervención al discipulado interviene la decisión del que llama. Jesús, entonces podríamos decir nosotros que respecto a esto, cuando dice que todos son discípulos de Dios es porque a todos nos llama. Es el primer paso para ser discípulos. Ahora, los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Y una vez que son llamados, un discípulo debe responder positivamente a la llamada, pero hay otros que responden negativamente. Por ejemplo, conocemos la experiencia de Judas Iscariote. O decimos, por ejemplo, que Pedro dijo sí, pero Pedro abandonó las redes y decidió seguir a Jesús. El discipulado nunca es heredado, siempre es un llamado. En ese sentido, entonces podríamos decir nosotros que por eso todos serán discípulos de Dios, porque todos hemos sido llamados. Desde nuestro nacimiento tenemos un llamado especial, pero pues lamentablemente muchos lo responden, muchos no responden o muchos no escuchan. Muy bien. Padre, Jesús tuvo dos naturalezas, una humana y otra divina. A veces nos cuesta mucho comprender que como nosotros, Él fue plenamente un ser humano, un hombre, y sintió rechazo como muchos de nosotros. La gente de su tiempo y de su ciudad sabía de dónde había procedido Jesús y no creían que Él fuera el pan bajado del cielo. Muchas veces los que seguimos a Jesús quisiéramos que nuestras familias también se enamoraran de Él, pero también nos encontramos con este rechazo semejante al que Jesús experimentó. Padre John Mario, ¿cómo podríamos sobrellevar este rechazo y qué nos aconsejaría hacer en este caso? En esto habría que decir que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador es una decisión finalmente de la voluntad de la persona. ¿Por qué muchas veces la gente elige rechazar a Jesús como Salvador? Tal vez porque hay tantas diferentes razones, ¿no? La gente lo rechaza porque no se lo enseñaron, porque no se lo mostraron, porque no le enseñaron, no pidieron la fe, porque no le dieron ese don, etc. Algunas personas no piensan que necesitan de un Salvador y esta gente se considera a sí misma como básicamente buena, incluso como autosuficiente. No se dan cuenta de que ellos, al igual que toda la gente, son pecadores y no pueden vivir sin Dios porque la divinidad, el Dios Todopoderoso, es el creador de todo.
Lo conocemos nosotros como yo soy el camino, la verdad y la vida, donde nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que rechazan a Cristo nunca estarán ante Dios y por eso pues su vida está vacía. Hay otros también que tienen miedo al rechazo social o a la persecución y se desaniman cuando empiezan a buscar a Dios. Incluso algunos les hacen bullying en el colegio por creer en Dios o en lugares donde trabajan o donde están. O hay otros también que el mundo actual les ofrece tantas cosas que supuestamente les llenan, pues que no sienten que supuestamente Dios no los llena, ¿no? Y no están dispuestos a perder sus posesiones terrenales para ganar la vida eterna. Conocemos un ejemplo de eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. O también mucha gente simplemente está resistiéndose al acercamiento de Dios en ellos, al acercamiento del Espíritu, porque tal vez son duros de mente, cerrados de corazón, no quieren oír, se resisten al Espíritu. Saben que Dios está ahí aleteando al lado de ellos, pero no quieren abrirse, lo rechazan completamente. Cualquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene una consecuencia para su vida desastrosa. Y el esfuerzo que haga cualquier papá o cualquier mamá por sus hijos o cualquier persona por aquellos que ama, por enseñarles la fe, por insistirles en la experiencia de fe, por ayudarles en este camino, no es un camino en vano, no es un esfuerzo en vano. Pero en últimas, la decisión es la de la persona misma. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús es de aquel que ha sido llamado. No podemos nosotros lamentarnos porque nuestros hijos, a pesar de que les enseñamos la fe, han decidido rechazar a Dios. Algún día volverán. Tanto si logran ver en su papá o en su mamá el ejemplo, si logran ver en la persona que le está llevando la fe el ejemplo de una persona creyente, de una persona que realmente ama a Dios, de que su vida es coherente, estas personas nunca van a olvidar, aunque en algún momento rechacen la fe, nunca van a olvidar en su mente la imagen de esta persona que les enseñó la fe y nunca van a olvidar sus valores. Algún día van a regresar. Lo importante es que nosotros tenemos que ser signo, testimonio, luz de la fe que profesamos. Porque si queremos obligar a los demás que vivan nuestra fe, pero nosotros no la vivimos como debe ser, no tiene sentido. No vamos a animar a nadie. Jesús no tuvo que hacer como una campaña política, Jesús no tuvo que hacer carvallas publicitarias, Jesús no tuvo que hacer nada de publicidad por internet. La mera vida de Jesús atraía a multitudes. La mera vida de Jesús. Imagínense si la mera vida de nosotros puede atraer a nuestros hijos, a nuestras personas amadas, sería un gran proceso de conversión, de ayuda de conversión. Muchísimas gracias por explicarnos las Escrituras que nos hacen tanto bien para conocer a Cristo y amarlo más. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo con mucha alegría en La Voz Católica. Gracias, querida comunidad, por estar con nosotros y qué bueno que poco a poco podamos ir ayudando a nuestra comunidad a ir aumentando en su fe, a ir conociendo más sobre el sentido, sobre el origen de nuestra fe y principalmente a que todo esto nos lleve a Jesucristo. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.